Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto que están ahí con nosotros, conectándose. Y bueno, vamos a compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Gracias a todos los que se toman ahí un tiempo para estar aquí con nosotros a través de este medio, a todos los hermanos allá en Monterrey que también se conectan y todos los hermanos aquí en la iglesia de Dallas. Estamos bien felices que ya Dios nos ha permitido 3 domingos seguidos estar teniendo nuestras reuniones y nos ha funcionado muy bien, gracias a Dios. La presencia de Dios ha estado hermosa en la alabanza, la palabra, y ha sido un gusto grande vernos porque así estamos tomando nuestra distancia al sentarnos y pues no ha habido abrazos, besos, pero bien felices de vernos, gracias a Dios que el Señor ha sido con nosotros hasta este momento. Dios los bendiga, hermanos, pues es un gozo poder saludarles, poder llegar hasta donde están ustedes a través de esto. Gracias, como dice mi esposa, es un gusto poder saber que se conectan y que a través de esto nos pueden escuchar, y nosotros también hay los saludos que envían, y pues gente aquí de Dallas, pues que estamos aquí, pero que no están viniendo a la iglesia por los niños, que solo tenemos ese orden ahorita de que los niños no vengan, pues hay personas que tienen que quedar en la casa. Pero qué bueno poder llegar, ¿verdad?, este miércoles a sus vidas, saludarles, hermanos, y esperar que esta palabra que hoy hay. La semana pasada hubo comentarios de personas, aún de nuestros hijos, de que cómo Dios les había hablado, cómo fue de mucha edificación la palabra, y pues qué bueno, esperamos que también esta palabra en este día sea de grande bendición. Así que pues prepare su corazón, y sabemos que hay muchas maneras por las cuales Dios nos habla, pero pues esta es la más común, ¿verdad? La más por la cual Dios nos habla constantemente, que es su palabra. Entonces, hermanos, gusto saludarles. Ok, buenas noches a todos, y bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema que hemos venido hablando de las desviaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin, verdad, sucede esto en nuestras vidas? ¿Por qué lo enfrentamos? Vamos a entrar al tema de hoy, pero si les parece bien, vamos a hacer una oración. Claro. Adelante. Padre, en el nombre de Cristo ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, pidiendo tu guianza y la unción de tu Espíritu y esa gracia que tú, Señor, depositas sobre aquellos que nos has hecho un llamado para exponer esta palabra, Señor, y prepara cada corazón y cada vida para que esta palabra sea de grande bendición. Tu palabra dice que es como, Señor, la lluvia que cae sobre la tierra, y la tierra, Señor, produce. Señor, que así sea tu palabra, dice, no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito con que es enviada. Bendice a tu pueblo, Señor, edifica la iglesia, Señor, que tu iglesia pueda fortalecerse, ser bendecida a través de esta palabra. Tú que sabes, Señor, las personas que estarán escuchando, pedimos que tú, Señor, te glorifiques en cada vida y en cada corazón, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, entonces el tema de hoy es nuestra actitud en las desviaciones. Hablábamos de que, para recapitular un poquito lo de la semana pasada, de que nosotros hacemos planes, tenemos nuestras metas, nuestros objetivos, y vamos bien, y de repente hay un tope, está cerrado el camino, se cierran las puertas y nos tenemos que desviar. Hay desviaciones, y hablábamos de la frustración. ¿Para qué? ¿Verdad? Y que no nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta llegar rápido. Hoy queremos enfocarnos, y el tema de hoy es nuestra actitud en medio de las desviaciones, ¿verdad? Y comentábamos anteriormente de que las desviaciones son esas cosas que son buenas, pero que usualmente no se sienten como algo bueno, ¿verdad? De que es algo que se siente como algo malo, es algo que parece que son malas noticias, pero resulta que es algo bueno. Lo que pasa es que en el momento es algo que no se ve bien, que no se siente bien. ¿Qué tan importante es para nosotros como creyentes, como gente que conoce de Dios, ¿verdad? Usted predicaba el domingo lo importante que es conocer a Dios, cómo actuar, ¿verdad?
diferente porque conocemos a Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros cuando enfrentamos este tipo de situaciones que las enfrenta todo el mundo, pero el saber de que al enfrentarlo eso, que puede ser que algo bueno esté ahí, aunque parezca todo malo, ¿verdad? Estamos viendo, las noticias se encargan de casi siempre enseñarnos todo lo malo, todo lo negativo, y si nos acostumbramos a escuchar eso y a pensar así, pues es algo que nos va a afectar nuestra actitud, va a afectar cómo nos comportamos en casa, va a afectar que nos va a preocupar. ¿Qué tan importante es para nosotros saber de que hay cosas malas, que se ven malas, pero que de hecho son cosas buenas? Lo que pasa es que no parecen buenas al principio. ¿Qué tan importante es esperarnos? ¿Qué tan importante es saber de que no todo lo que parece malo para nosotros es malo? Sí, pues estábamos aprendiendo que esas desviaciones tienen un porqué, un propósito, y aunque a nosotros nos viene a perturbar y a nuestro parecer nos está estorbando, nos está atrasando, en realidad vemos que es por algo bueno, está anunciando que nos quiere librar de algún peligro o que están haciendo alguna reparación y es para algo bueno. Entonces sí, yo creo que es tan importante lo que vamos a hablar esta ocasión porque en una manera humana nuestra reacción, hablábamos nosotros cómo actuamos, pues a veces nos desesperamos, estamos impacientados, muchas veces nos podemos frustrar y ahí estamos desesperados con la situación, pero nosotros ahora sabiendo que estamos en las manos de Dios, sabemos que el Señor siempre está viendo, son como pruebitas que vienen a nuestra vida a ver cómo vamos a actuar nosotros, porque la misma desviación a veces que estoy teniendo yo la están teniendo otros y cómo cada quien actúa de una manera diferente, y pues eso dice mucho de cuál es mi condición y mi relación con Dios, cómo voy a estar actuando yo. Es muy importante la actitud nuestra. Sí, bueno, ahorita creo que vamos a hablar de cómo reaccionamos ante estas situaciones, pero sabiendo ya más o menos lo que se está tratando, yo creo que pues es bien importante de que nosotros podamos detenernos, porque nuestros impulsos humanos van a ser de muchas maneras, depende de nuestra personalidad, muchas cosas, pero yo creo que estas cosas nos van a servir bastante para cuando lleguen esas situaciones nos vamos a acordar de esto que estamos hablando y cómo debemos actuar, cómo debemos tomar esto y pensar que Dios está con nosotros y que tenemos que pues, dejar que Dios tome el control y abandonarnos en las manos de Dios y agarrar la calma y no reaccionar a veces de cosas que después muchas veces nos lamentamos y ¿para qué reaccioné si todo Dios como quiera nos ayudó y todo eso? Entonces es bien importante, yo creo, esto para cuando llegue a pasar cosas, pues acordarnos, y no solamente pues de esto, sino de muchas situaciones que vienen en nuestras vidas que a veces pues nos llevan, que en la carne humanamente reaccionamos de una manera incorrecta y que en realidad Dios está en el asunto y a veces nosotros la agarramos de otra manera. Okay, entonces vamos a hablar de cómo a veces la podemos tomar. Vamos a decir que yo voy y tengo mis planes, voy en mi camino y está cerrado el camino. Vamos a decir que no puedo avanzar, está cerrado, ¿verdad? Entonces imagínate si yo me pongo necio, me pongo terco y digo, bueno, pues no me voy a ir, que le abran, ¿verdad? Y empiezo a pitar, ¿verdad? Y me pongo ahí. Entonces, si yo tomo esa actitud de no moverme, si yo tomo la actitud de quedarme ahí, entonces, pues eso no me va a llevar a mí a ningún lado, o sea, no me va a permitir poder llegar hacia donde yo tengo que ir. Entonces, si yo me quedo ahí por mucho tiempo, por días, por semanas, ¿verdad? Pues no voy a llegar a ningún lado. Y aunque la desviación me tome más largo de lo que yo planeé, de lo que era mi meta, pero sí me va a tomar más tiempo, pero no es más tiempo de que si yo me quedo ahí y no hago nada, ¿verdad? Entonces, a veces lo menciono porque tomamos a veces la actitud
de no movernos, ¿verdad? Hay gente por decir que vemos que está enfrentando algo difícil, ¿verdad? Le dan malas noticias, el trabajo, los hijos, lo que sea, ¿verdad? Y hay gente que no se mueve de ahí. O sea, no sigue, no busca a Dios para ver para dónde lo va a guiar Dios. Vemos a gente que hasta en esos tiempos se desconecta y ahí está terco, ¿verdad? Y toma una actitud así de no querer saber por dónde irse, ¿verdad? Dicen, no, pues es que yo tenía esto en mente, se enojan con Dios, nos ponemos necios, nos ponemos tercos y tenemos mala actitud hacia Dios, hacia los demás y a veces hacia nosotros no nos aguantamos, ¿verdad? Entonces, eso nos provoca a veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué piensa usted que pasa esto? Y háblenos tantito de lo peligroso y de lo que puede ser terco, ser necio, ¿verdad? En la Biblia tenemos ejemplo de gentes que fueron necios, que fueron tercos, ¿verdad? Y ¿qué tan importante es no ser necios, no ser tercos, ¿verdad? Porque a veces luchamos contra algo, pero se cierra el camino. Hay gente que dice es que la fuerza no te está acompañando, la naturaleza no está a tu favor, pero es que a veces no es el camino que Dios tiene, ¿verdad? Y si yo me peleo con eso y voy en contra de eso, es como si está cerrado el camino, yo me trato de meter entre los carros, o sea, me voy a ensartar más, me voy a meter más en ese problema y ¿verdad? Me voy a tardar más que si me hubiera ya salido y buscar una ruta alterna, ¿verdad? Entonces, háblenos tantito de la importancia de no ser necios, no ser tercos, y si batallamos con eso, ¿cómo podemos, ¿verdad? Corregir eso. Pues ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios y yo creo que si tenemos esa mala actitud, nos hace ver muy mal. Y si en realidad tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo nos tiene que redarguir y saber que no es una actitud correcta. Yo creo que la palabra de Dios es nuestra respuesta. Ahorita decía mi esposo, la palabra de Dios es donde el Señor nos habla y nos enseña tantas cosas. Hay Biblias de estudio donde hay promesas. Si tú estás pasando una situación de enojo, yo en una ocasión pasé una situación así, te vas a la concordancia y vas a ver todo lo que la Biblia habla del enojo y te quedas sorprendido y dices, esta no es una actitud correcta que yo debo de tomar, esto no me va a hacer ningún bien a mí y hago mucho daño a los que están a mi alrededor. Entonces necesitamos porque hay gente que no se da cuenta, todo mundo se da cuenta que estamos actuando mal y uno no se da cuenta, entonces eso no está correcto, ¿verdad? Pero ya si nosotros identificamos eso es algo muy bueno, saber esto no actúo bien, ¿qué gano con hacer esto? O esto no me hace ver bien, no me estoy pareciendo a Jesús, que es la meta de todos nosotros como cristianos, parecernos cada día más a Jesús. Entonces, ir a la palabra de Dios, también podemos seguir con una persona, nuestros pastores, con alguien que nos va a dar un buen consejo, ¿verdad? No vayas con alguien que quiere, que te va a decir lo que tú quieres oír, con alguien que te pueda corregir y decir de qué manera ayudarnos, ¿verdad? A no tomar esa mala actitud. Sí, yo creo que en esto pues tenemos que aprender porque a veces las cosas digo, ¿para qué reaccioné así? Ya se enojó mi esposa porque yo me enojé y le hablé mal. Y hay muchas cosas que abarcan a veces en esos arranques y qué pues, podemos decir de lo que es la terquedad, como dices tú, la obstinación. La Biblia nos habla que es un pecado muy grave porque nos lleva a veces a perder muchas cosas. La Biblia nos habla del rey Saúl, que fue una de las cosas que él dice que era la obstinación, una cosa de la desobediencia, pero el ser terco, ya había desobedecido, le llamaron la atención, le dieron otra oportunidad y seguía con la misma terquedad. Entonces, pues Samuel, el profeta, le habla de la obstinación es un pecado, como el de la adivinación, ¿verdad? Entonces lo ponen a ese mismo nivel, hasta dónde nos puede perjudicar. Una, como decía mi esposa, nos hace ver muy mal como hijos de Dios
y aparte que a veces nos vamos a empeorar la situación. A veces queremos nosotros reaccionar de cierta manera y luego después cuánta gente no hay ahí en las cárceles y todo eso porque reaccionó en un arranque, ya se llevó a alguien, te atropelló a alguien, mató a alguien. Cuántas cosas a veces en esas reacciones que a veces, y cuánta gente después se tiene que estar lamentando de todo lo que se vino por una reacción a veces equivocada ante una situación y sobre todo, ¿verdad? Que si aprendemos en esto que cómo debemos de actuar conforme la palabra de Dios que nos habla de estas cosas, la palabra dice que la vara es para la espalda del necio, va a ser azotado, va a ser castigado, va a ser, o sea, le va a ir mal, ¿no? La Biblia no te habla de que un necio le va a ir bien, la palabra te habla del hombre necio también, que edificó la casa sobre un necio, donde va a haber destrucción en su vida. Entonces, en realidad estas cosas yo creo son muy importantes para nosotros como cristianos porque pues cada día nosotros queremos aprender, pues queremos que nos vaya bien y necesitamos obedecer a la palabra de Dios y deshacernos de esas cosas que a veces, pues a veces las tenemos muy arraigadas, algunos, ¿verdad? En la manera que en nuestra personalidad, cómo nos criaron, lo que hemos oído, cómo reacciona una persona cuando se enoja y todo eso, pero pues ahora nosotros en Dios espera que nosotros aprendamos, ¿verdad? Ante las situaciones y que pues la pensemos un poquito antes de reaccionar, de hablar, de enojarte. La Biblia nos habla que desechemos el enojo, ¿verdad? Desechemos la ira y pues dice que en lugar de hablar, que mejor pongamos más atención a escuchar que a hablar, porque cuando hablamos a veces hacemos mucho daño y a veces nos metemos en problemas por hablar, ¿verdad? Aún la ley te dice, todo lo que hables será usado en tu contra, entonces tenemos que tener cuidado, yo creo, pensarla antes de hablar y qué mejor, pues, de apoyarnos que nos venga a la memoria cuando enfrentemos situaciones que dice la palabra de Dios. Yo creo que esto, pues, a más de uno, ¿verdad? Nos va a ayudar el hablar de esto porque yo creo que a veces pasa el tiempo y todo eso y no se habla en este tipo de cosas y a veces volvemos a repetir a veces los mismos errores, caemos en las mismas cosas y qué bueno que Dios nos ayude a que se recalquen estas cosas para ayudarnos a veces que muchos dicen, es que yo soy de mecha corta, ¿verdad? Pues sí, pero eso nos va a meter siempre en muchos problemas. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, de coces contra el aguijón, una versión más moderna es como cabezazos contra una pared de cemento, ¿haz de cuenta? Entonces nos habla, es como una expresión de que nos podemos estar enfrentando en una guerra que vamos a perder. Y también hace mención de que no nos hallemos luchando en contra de Dios, ¿verdad? Hablábamos de que a veces estas desviaciones, ¿verdad? Como leíamos la vez pasada en Éxodo, leíamos de que Dios los llevó por un camino más largo, Dios los llevó a rodear, ¿verdad? Porque Dios pensó si se encuentran en batalla, ¿verdad? Se van a regresar. Y hablábamos de que estas desviaciones tienen a veces, ¿verdad? Un origen divino, ¿verdad? Un propósito eterno, un propósito del plan de Dios para nuestras vidas. Y si yo me pongo necio, me pongo terco, tomo una actitud incorrecta, me veo dando cabezazos contra una pared de block, me veo dando topes contra un poste de fierro o me veo hasta luchando en contra de Dios, ¿verdad? Hay gente que siente, es que Dios no me favorece a mí como a otros. Y no es eso, es que yo me aferro a mi forma de pensar y no me acoplo a lo que Dios está haciendo, hacia donde Dios me está dirigiendo. Y es importante aquí, ¿verdad? Hay gente que dice y repite muchos versículos, ¿verdad? Y dice, es que yo soy de oración y yo estoy firme en lo que Dios me dijo, y a veces no es lo que Dios le dijo, sino es lo que Él quiere que Dios le diga. Y está aferrado a algo que Dios no le dijo que hiciera, está aferrado a querer hacer algo que no es lo suyo, ¿verdad? Y Dios lo está guiando por otro lado. Y a veces no nos vamos por ese lado porque yo quiero aquí, yo pensé que era aquí, pero es importante, ¿verdad? En el camino de Dios y en la vida no ser tercos, no ser obstinados, porque podemos estar tardando más el proceso de llegar, ¿verdad? Y entonces decimos, es que es por aquí, pero ya hubiéramos llegado, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Hay gente que ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Conocemos a gente que tiene tiempo en el camino de Dios, pero
con esta actitud de terquedad, de necio, y no crece y no avanza en Dios, ¿verdad? No crece en su familia, no crece como persona, ¿verdad? No madura, porque no tomamos una actitud correcta nosotros en las desviaciones. Y no es de que Dios no tenga más para nosotros, Dios nos llama a una vida abundante, Dios nos llama más allá, pero a veces aquí lo que está deteniendo todo no es Dios, no es que Dios le surte más a otros que a mí, quiere más a otros que a mí, sino que mi actitud, mi necedad, no saber, ¿verdad? No tomar la actitud correcta en las desviaciones, ¿verdad? Entonces es lo que va a añadir algo. Pues hablando de que fue Dios el que los llevó por ese camino, también dice que pues los llevó para el desierto, y como en el desierto sabemos que es difícil. Ahí tenían que depender totalmente de Dios, porque ahí no había facilidades, no había tiendas. Pero dice, fui yo el que los introduje al desierto, también dice el Señor, para probarlos qué había en su corazón, si habían de obedecer o no mis mandamientos. Y en realidad a veces cuando vemos estas desviaciones, estas situaciones difíciles a nuestra vida, a veces decimos nosotros, no, yo venía bien, pero ya con esto que pasó, por eso exploté y por eso me hicieron enojar, y ¿verdad? Empezamos a culpar a la situación, las circunstancias o a otras personas de que por qué me enojé, por qué estoy actuando así. Pero en realidad esas situaciones ayudan a sacar lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Porque pues nadie tiene el poder de provocar esas emociones en mi vida, nadie tiene el poder de hacer que yo me enoje. Si yo me enojo es porque yo soy enojón, y esa situación nada más ayudó a sacar lo que había dentro de mí. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros seamos responsables y asumamos lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Tomar la responsabilidad por nuestros hechos, por nuestros actos, por nuestra actitud, y no culpar a nadie más. Entonces, pues hay mucha enseñanza aquí. Dios es el que decimos son interrupciones o desviaciones divinas. Dios quiere ver cómo voy a actuar yo. Entonces nos debemos de poner el termómetro, ¿verdad? Y a ver qué temperatura tenemos, porque si todavía actúo así, dice mucho de mí. Todavía soy muy inmaduro, todavía soy muy carnal, todavía no he madurado, no he aprendido. Y aquí se trata de que al avanzar en nuestra vida, pues crezcamos y maduremos. Sí, yo creo que en esto, pues a veces, si nos ponemos a pensar a quién no nos ha pasado cosas que hemos actuado, ¿verdad? De arranques, y pues todo lo que se ocasiona, en realidad tenemos que ser sensibles a ver cómo Dios nos guía, como lo que tú decías, mijo, ahorita, pues de que a veces la terquedad y te aferras a algo tuyo, cuando tienes que ver si Dios, a lo mejor no, porque lo agarramos al diablo, quiere que, y a veces es Dios el que te está impidiendo, queriéndote ayudar para que no vayas a meterte en un problema. Por decir, como eso que tú leíste, hay mucho que hablar como en ese caso, porque ellos iban a enfrentar, Filistea era un pueblo guerrero, ellos no eran guerreros, ellos eran esclavos, no estaban acostumbrados a usar armas, a pelear, a haber sido preparados en una batalla. Claro, Dios iba con ellos, ¿verdad? Pero ellos no iban, y Dios sabía que si se enfrentaban a esos gentes que eran bárbaros, así les mencionaban, o sea, que ellos iban a regresar y se iban a olvidar de querer irse de Egipto. Entonces Dios previene a veces cosas y tú te aferras a que no, que Dios va con nosotros, y no eres sensible a veces a cosas. A veces podemos ver gente como muy religiosa y que mucha fe ahorita con lo que está pasando y todo eso, y tercos, ¿verdad? Y como yo le decía a una persona, pues el asunto es de que no tentarás al Señor tu Dios. A veces, que acabo que Dios está conmigo, pues eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Que te avientes y te des cuenta que en realidad Dios no va a estar contigo, no porque no quiera estar contigo, sino porque estás en una necedad, y ya no es algo de fe, sino es algo de tentar a Dios. Cuando tú puedes hacer algo, yo le decía a esa persona, es que Dios nos deja a nosotros lo posible y Él va a hacer lo imposible, pero si lo posible tú no lo haces, si va a decir, el diablo dijo, aviéntate que al cabo que Dios está contigo, te va a librar. No tentarás al Señor, ahí te vas a embarrar. ¿Por qué? Porque estás tentando a Dios, eso es lo que dijo Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, qué importante es ser sensibles
porque yo tenía muchos años de que no me daban un ticket, ya hace algunos años, hace como unos 2 años, íbamos para México y estaba que de repente se paró después de aquí de Waco y empezaron a salirse los carros donde no debe uno, y pues yo seguí, se fueron por ahí, yo seguí, nomás subí, ahí estaba la policía. Y ya de ahí de arriba se veía donde estaba allá adelantito, ya estábamos por llegar, era un pedacito nomás, y en realidad no era largo ni nada, pero a veces como en un arranque de que actuó uno, y pues ahí ya me venía a la mente y te sientes vergüenza como cristiano a veces de que cómo actuaste y tener que te llamen la atención y darte un ticket, aunque fui a la escuela, me quitaron por ir a la escuela, pues ya no pagué lo que tenía que pagar, pero te da vergüenza en realidad de que estás actuando pues en una manera de desesperación y quieres arranques cuando tienes que esperar y estar tranquilo, pues ahí tuvo más tardado y aparte el ticket y aparte el sentirte mal delante de Dios porque sientes que no actuaste de la manera correcta, fue en el arranque, en la desesperación, y ahí estaba delantito ya, entonces no había ninguna desviación, no había nada, o sea que era algo, no era algo grave, pero a veces en esos arranques a veces, por eso qué importante es que actuemos de la manera correcta, porque Dios es el que, ser sensibles a Dios, ¿verdad? Y dejar que Dios sea el que nos guíe, ¿verdad? Porque a veces si no estamos bien conectados con Dios podemos saber pensamos que es una lucha, que el diablo no quiere y a veces es Dios que nos está estorbando para que no vayamos y nos perjudiquemos, hagamos daño por a veces por donde queremos ir no es lo mejor. Nos vamos a meter en problemas o nos va a ir mal, un accidente, cosas. Entonces, qué importante para nosotros como cristianos que sabemos que Dios está con nosotros en todo momento y que no nos va a dejar, y que en los momentos a veces, cómo nosotros podemos reaccionar de no pensar tantito, necesito calmarme, o sea, la carne quiere saltar y quiere actuar, pero no me conviene, a mí me conviene mejor calmarme y orar a Dios o pedirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Si es cómo tengo que irme, cómo tengo que actuar, y pues así nos va a ir mejor siempre, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, al final, aunque las desviaciones parezcan como una cosa negativa, en realidad estamos viendo de que son algo que en verdad son buenos, ¿verdad? Es algo bueno, porque las desviaciones sirven para nuestra seguridad, número uno, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? Dios quería proteger al pueblo, sabía que era gente guerrera, que era, ¿verdad?, de que iban a tener pérdidas al enfrentarse a ellos. Entonces, las desviaciones son algo bueno porque son no parecen, pero lo son, porque son para nuestra seguridad. Son también para el desarrollo del camino, ¿verdad? Que necesitamos, si necesitamos pasar por ahí, no es seguro el camino. Dios necesita despejarlo, es para arreglar el camino. Y también, es también para que nosotros podamos ver un diferente camino por donde ir, ¿verdad? No todo es como nosotros lo pensamos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que es por aquí, pero hay otras opciones, hay otros caminos, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que pues, los caminos del Señor son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Entonces, también sirve para enseñarnos, para que nosotros nos demos cuenta que hay diferentes caminos, ¿verdad? Que Dios puede hacer y cumplir sus propósitos de distintas maneras a como nosotros pensamos. A veces pensamos, Dios va a salvar a mi familia así, y Dios lo hace de otra manera, ¿verdad? Dios lo va a salvar a través de esta persona y Dios lo hace a través de otro modo. Entonces las desviaciones también sirven para darnos cuenta de que Dios, ¿verdad?, de que hay otras maneras de poder llegar. Entonces vemos que las desviaciones parecen malas, pero al final son algo bueno. Entonces, si vemos las desviaciones o que está cerrado el camino, que se cerró la puerta, si vemos y tenemos una actitud, ¿verdad?, de una perspectiva, nuestra perspectiva es a corto plazo, pues no vamos a tener un cuadro bien, ¿verdad? Nos vamos a enojar, es algo malo a corto plazo, pero si nos alejamos, vemos el cuadro grande, tenemos una perspectiva, ¿verdad?, más amplia, nos damos cuenta que es algo bueno, ¿verdad?
tenemos una mejor vista y Dios, ¿verdad? Dios que es grande, Dios que es alto y poderoso, Dios tiene esa perspectiva amplia, ¿verdad? Y por eso es de que es una oportunidad de confiar en Él, de ser guiados por Él, porque Él tiene esa perspectiva y aunque algo no parezca bueno, pero Dios nos puede guiar por ahí porque tiene una perspectiva mejor para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tan importante es aquí este tema de la perspectiva, ¿verdad? Porque hay gente de perspectiva muy corta, ¿verdad? Y bueno, es lo más inmediato que podemos ver, es lo primero que sentimos, que vemos, pero qué tan importante es esta perspectiva amplia porque nuestra perspectiva es muy importante porque determina si nos sirve y si nos es de edificación la desviación o no, ¿verdad? Nuestra perspectiva en las desviaciones determinan de qué influencia tuvo eso, si es algo que nos va a hacer mejores. Hay gente que después de una desviación, hay gente que después de algo que sucede, es un amargado, es alguien que en lugar de crecer con Dios se quedó en el mismo lugar o hasta retrocedió. Hay gente que sale peor de la situación. Entonces mi actitud en la desviación, mi perspectiva determina si esto fue algo que me hizo mejor o no, ¿verdad? Si yo aprendí de esto o no. Entonces, si yo me quedo ahí y todo este tiempo yo lo uso para quejarme, para ser terco, ¿verdad? Para andar echando lumbre y todo esto, entonces es algo que esa fue mi actitud y en lugar, simplemente me frustro con la situación en lugar de tratar de adquirir entendimiento de por qué, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué querrá Dios? ¿Verdad? Déjame tratar de orar y que Dios me guíe para tratar de entender un poquito la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña eso, que Dios le enseñó sus caminos a Moisés, o sea que Dios comparte con Moisés su perspectiva, ¿verdad? Porque la gente se estaba quejando, hasta lo quería hasta apedrear y ¿verdad? Que se enojaba con él. Y eso hace la perspectiva corta, eso hace cuando tomamos una actitud de no tratar de que Dios nos enseñe, ¿verdad? Sus caminos. Entonces, ¿qué tan importante es esto, verdad? De que cuando estemos ahí, no tratar de ver lo que inmediatamente podemos ver, hasta donde alcanzamos a ver y a sentir, sino de saber, ¿verdad? De que Dios ve más amplio y tratar de entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué si este es el mejor camino? ¿Por qué si esto es lo que parece más conveniente? ¿Por qué se cerró la puerta, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios me está queriendo llevar por otro lado? Vemos a Felipe que Dios, ¿verdad? Lo llevó hacia un lado y él se da cuenta de que había alguien que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es, verdad? Como hablábamos, no ser tercos, no ser necios. Si Felipe hubiera sido así, si no trata de ver de una manera más amplia por qué Dios me está enviando, no obedecemos a Dios. Nos perdemos de poder llegar hacia donde Dios nos está enviando, de poder participar donde Dios nos está llamando, donde Dios, ¿verdad?, nos está concediendo servirle y experiencias que son para nosotros, para crecer y para llevar a nuestras familias, los que tenemos familias, ¿verdad? ¿Qué tan importante es tener la actitud correcta aquí y compartir esta perspectiva de Dios? Porque si no, si tomamos la actitud incorrecta, vamos a ser mucho menos probable de beneficiarnos de una desviación. Hay gente que las desviaciones, lo que les sucede, no se benefician de ellos, les perjudica, se enojan, ¿verdad? Y no resultan personas que maduran, ni tampoco no resultan beneficiarse en nada de haber estado en una desviación, ¿verdad? Y entonces son oportunidades para crecer, son oportunidades para entender un poquito, que Dios nos revele, que Dios nos enseñe. Entonces vamos a hablar tantito, compártanos de lo importante que es esto que estamos hablando, de nuestra perspectiva en la desviación, ¿verdad? Para que
porque nuestra perspectiva determina nuestra actitud y cuánto nos beneficiamos nosotros de lo que estamos enfrentando, de la desviación. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces cuando pasemos algo difícil, lo cual nadie queremos sufrir, nadie queremos padecer cosas duras, difíciles, pero que podamos preguntarnos, algo bueno va a salir de aquí, ¿verdad? Y en lugar de que una situación así nos haga explotar, enojarnos y estallar de una manera carnal o incorrecta, que esa situación nos haga cambiar, pero para bien, ¿verdad? Que podamos ser más, estemos quebrantados ante Dios y sensibles. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿O para qué? ¿A quién tengo que ayudar? O sea, que podamos ver más allá hasta lo que ve nuestra nariz aquí nada más, ¿verdad? Nada más nos frustra la situación, pero Dios que ve el cuadro completo, que podamos estar más sensibles y podamos, ¿verdad? Ojalá cumplir el objetivo para algo bueno va a salir de aquí y que podamos nosotros ser mejores después de una situación difícil que nos venga a desviar en nuestro camino. Yo creo que aquí podemos hablar mucho porque por la trayectoria que tenemos, ¿verdad? En el caminar con Dios. Y cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, yo recuerdo que empezaron a suceder cosas muy difíciles, aún al grado que como que se estaban complicando algunas cosas, y luego de una de nuestras hijas que le picó un animal y que la llevamos al Parkland y pues que a lo mejor le cortaban la pierna, y llegamos a un momento en que dijimos, Señor, nosotros no nos aferramos a estar aquí en Estados Unidos, creemos que tú nos trajiste y si tú nos quieres en México nos regresamos, no hay ningún problema, porque en realidad pues nosotros vemos nomás lo corto, ¿verdad? Nomás el cuadro chico, pero Dios ve el cuadro completo. Entonces por eso es importante ir a ver a Dios, porque a veces tú nomás ves y es una de las cosas que a veces no podemos discernir entre lo que es una lucha y a veces en lo que es una oposición. Si es una lucha y quiere que te desanimes para que avancen las cosas de Dios y te quiere sacar, o cuando a veces tú te aferras a cosas que es Dios, entonces es bien importante ser sensibles y pararte, y que tú no te quieres aferrar a tus cosas, que tú quieres hacer simplemente la voluntad pues de Dios, ¿verdad? Hubo gente que cuando yo me vine para acá en México pues andábamos en las campañas, en carpas y pues muchos a mí me decían, ¿verdad? Que yo era evangelista, pero yo varias veces me le quise salir al Señor, el Señor me volvía a meter como 3 veces al pastorado, pero pues como me decían que mi mensaje era evangelístico y que yo me llamaba evangelista, pues a veces luchas con eso, pero qué importante es ser sensibles a Dios. Cuando yo vine aquí yo me sentía como que empezamos la obra y yo estaba parado, que no estaba avanzando, que pues todo lo que estábamos haciendo cuando estábamos en México, y cuando yo iba a Dios, yo simplemente, Dios me decía, detente, ¿verdad? Tus hijos te necesitan ahorita, es tiempo de estar ahí, y es muy difícil para cuando tú estás acostumbrado a andar aquí y allá y a escuchar la voz de Dios que te dice detente, cuando tú quieres echarle, tú quieres andar, y pues muchos así, yo supe que decían, ¿verdad? Hermano Ricardo ya se paró, ya está paralizado, y algunos de los que mencionaban esos, pues sus hijos se perdieron, drogas, hubo muchos problemas en sus vidas, y yo lo único que puedo decir, vale la pena escuchar a Dios, vale la pena ser guiado por Dios, esperar en Dios, aunque te sea muy difícil, porque a veces uno se aferra a las cosas, lo que tú amas, lo que tú quieres lograr, y de la manera que lo quieres hacer, que tú piensas que lo vas a conseguir, y a veces que Dios te para en seco, ¿verdad? Y ser sensible a eso, yo puedo decir en mi experiencia, vale la pena por ver a tus hijos, de no tener que ir a verlos a una cárcel, a centros de rehabilitación y andar ayudándoles y pues sacándoles de esas vidas, vale la pena. Yo puedo decir en mi trayectoria, porque pues para el mundo, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra, pero su fin son de muerte. Pero pues eso ya no cabe en nosotros, porque nosotros tenemos quien nos guíe. El camino de Dios es vida, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero que caminemos en sus caminos, que nos seamos dirigidos por Dios y que aprendamos, porque en realidad
este caminar es largo, este caminar, como dijo el Señor, es angosto y a veces no es fácil, a veces caminarlo, pero su fin es vida. Sí, entonces, como humanos, ¿verdad? Somos muy dados a que nos gusta planear, ¿verdad? Nos gusta hacernos metas, nos gusta fijarnos cosas, nos gusta hacer schedules, agendas, ¿verdad? Nos da seguridad. Sí, sí, y nos gusta decir, bueno, mira, de lo que me tracé yo, de lo que son mis planes, ya voy a la mitad, ¿verdad? O ya nada más me falta esto. Entonces nos gusta mucho eso, somos muy dados a esto, y hasta hay muchas aplicaciones, ¿verdad?, que nos ayudan a organizarnos así, ¿verdad? Está la aplicación de los calendarios, ¿verdad? Mira, yo hoy voy a ir a esto, de hecho este día tengo 3 eventos, voy a estar aquí, luego me voy a pasar acá, ¿verdad? Y nos gusta esto y como que valoramos mucho como personas, como humanos, apreciamos mucho la continuidad de avanzar, ¿verdad? De sentir como que estamos moviéndonos hacia adelante. Eso nos gusta. Hay gente que, ¿qué sigue? Como, espérate, ¿verdad? Porque a veces nos gusta mucho, valoramos mucho eso. Y si sentimos como, si no nos estamos moviendo, no estamos avanzando, ya me voy, ¿verdad? Entonces, como dicen, no nos gusta mucho pararnos. Y pienso que como seres humanos apreciamos y como que le damos mucho valor al avance, al continuar, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, si no estoy avanzando aquí en esta iglesia, me voy, ¿verdad? O si no estoy avanzando en este trabajo, me voy. Y a veces, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad y de actitud, ¿verdad? Nos tardan más porque no es por donde Dios nos está guiando, es donde estamos terminando nosotros por nuestra necedad, por nuestra terquedad, ¿no? Entonces, bueno, decía que nos encanta nuestras agendas, nos gusta estar avanzando, ¿verdad? Y como personas que nos gusta eso, o sea, nosotros jamás en nuestras agendas y en nuestros planes, nosotros jamás programaríamos ahí el caos ni las desviaciones, ¿verdad? O sea, nunca las pondríamos ahí a propósito o adrede, ¿verdad? No las agendamos nosotros. Por eso es que cuando se nos presentan como que nos sacan mucho de onda y como que hay gente que se le desborona todo porque no debía haber sucedido así, ¿por qué? ¿Verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué? Porque no era el plan de Dios, ese era el plan tuyo, ¿verdad? Era el plan mío. Entonces, nunca nosotros planearíamos, ni agendaríamos ni el caos ni la desviación, pero como que suele ser el modo de operar de Dios, el caos y la desviación. O sea, muy seguido Dios usa estas dos cosas, el caos, la desviación, las circunstancias, las cosas difíciles. Muy seguido Dios usa esto para operar, para guiarnos, para lo que Él quiere hacer en nosotros, para llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Muy seguido Dios usa este tipo de cosas. ¿Qué podemos decir de gente que le atribuye mucho el caos y las desviaciones al diablo, a lo negativo? Cuando verdaderamente, si somos gente de la palabra, que leemos la Biblia, somos gente que conocemos a Dios, sabemos que es una realidad que, como dicen, es el modus operandi, ¿verdad? Que es de Dios, ¿verdad? Que es su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? De que nosotros no lo programamos, no lo agendamos, ¿verdad? Ni es nuestro modo de operar, pero como que de Dios sí. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso? De cómo Dios usa eso, ¿verdad? Y la importancia de estar pendiente de que a través de esas cosas Dios obra. Claro, no estamos diciendo que sea malo organizar y planificar, porque nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Hacemos una agenda, planificamos, pero sí hay que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando, porque a veces nos ocupamos tanto en todo lo que nosotros hemos planeado, que a veces no estamos oyendo lo que Dios quiere hacer. Y ahorita que mientras que hablaban, mi hijo, me acordaba del apóstol Pablo, o sea, cómo el Señor lo tenía que parar, el Señor, y tuvo que ir a la cárcel, que para muchos pues eso sería algo fatal, y ya se detuvo, como ahorita lo que decías tú, More, de que, ay, no, ya, estate quieto y detente. Y todo eso era Dios, y fue una bendición tan grande, porque todas las enseñanzas tan grandes, toda la Biblia, libros de la Biblia que
el apóstol Pablo ahí los escribió en la cárcel. Entonces es Dios, no podemos descartar que Dios hace esas cosas, nos detiene de que andamos nosotros muy ocupados en nuestras cosas. Y entonces qué bueno, ¿verdad? Que podamos ver estos ejemplos, porque a lo mejor alguien se siente ahorita con esto muy frustrado, ¿verdad? No pasa nada, que si un cumpleaños, no hiciste la fiesta o no se hizo la graduación, ¿verdad? Ahorita muchos estamos preocupados por esas cosas. El Día de las Madres no hubo las reuniones que nos encanta hacer. O sea, no pasa nada. O sea, vamos a ver qué otras cosas Dios quiere enseñarnos en eso. Y un día vamos a recordar todo lo que estamos pasando ahorita y las grandes enseñanzas que Dios nos está dejando aquí. Sí, yo creo que hay mucha enseñanza en esto. Ahorita cuánta gente no planeó agendas, ¿verdad? De negocios, de planes, de tantas cosas y nunca se esperaba cómo empezaba cuando empezó el año, ¿verdad? Este año va a ser el año de la visión 2020. ¿Cuántas cosas, ¿verdad? Pues, se sacan y la gente planeó para sus negocios, y se acabó todo? ¿Cuánta gente se le vino abajo todo? Porque en realidad, como esto, no se esperan estas cosas. La Biblia nos habla a nosotros de lo que es cómo Dios cambia todo. Cuando empezó la iglesia primitiva, todo eran milagros y maravillas y era algo muy grande, muy hermoso, y sin embargo Dios tuvo que permitir una persecución para que se cumplieran sus propósitos, porque el plan de Dios era que era en Jerusalén, ¿verdad? En Judea y luego de Samaria y luego hasta lo último de la tierra, y ellos se quedaron, ¿verdad? Como en realidad en la persecución, como en las cosas difíciles, como Felipe fue a dar a Samaria, y luego el avivamiento, y luego como Dios lo saca a él de ahí, diciendo, oye, un gran avivamiento, toda una ciudad en avivamiento, y lo sácalo con una sola persona. Pues no te va a caber eso en la cabeza, a menos que estés bien sensible a Dios. Y sin embargo Dios sabía, se cree que ese hombre fue el que llevó a Etiopía, ¿verdad? El evangelio, ese etíope. Entonces Dios es el que es el plan, es de Dios. Entonces lo que seguía era a todo el mundo, y sin embargo ellos se quedaron embelecidos ahí en todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y si la iglesia crecía, vino una persecución, y esa persecución, dice, los que iban huyendo, iban predicando, y así fue como empezó la iglesia de los gentiles, y por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos porque se atrevieron a hablarles ya no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a los gentiles, y explotó la bomba ahí, del plan de Dios a todo el mundo, y ahí se extendió, pero el plan de ellos estaban allí, ¿verdad? En eso, y se olvidaron en realidad del plan que en realidad Dios les había dicho, cuál era el orden, era Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos se quedaron allí y ahí siguieron, y un año y otro año, y pues bien hermoso todo, dice que aún los sacerdotes se convertían y todo estaba bien, pero no era quedarse allí, era lo que seguía. Y a veces Dios, pues ¿dónde te vas a través de una persecución, pues, te cambia totalmente la jugada, de que no te esperas, que a través de eso tan tremendo que empezó a ver, era como se estaban cumpliendo los planes de Dios. Y en todo esto, al rato nos vamos a dar cuenta cuál era el plan de Dios, solamente ser sensibles y ser guiados por Dios. No estaríamos ahorita nosotros haciendo esto si no hubiera pasado todo esto, porque estuviéramos siguiendo con lo normal que eran los servicios locales solamente, y sin embargo ahorita pues Dios está ampliando las cosas y solo Dios sabe, como dice mi esposa, al rato vamos a platicar de estas cosas, cuando ya vemos el cuadro completo, ya que lo entendamos, cómo Dios lo veía, y vamos a ver la bendición que trajo todo esto en los planes de Dios. Bueno, entonces es importante una perspectiva más amplia, ¿verdad? No ser tan cerrados a lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Hay gente que dice, no hombre, ya Estados Unidos, América, ya es un basurero, ¿verdad? Y dicen, no, todo se fue a la basura, todo, ¿verdad? Todo se está desmoronando y están viendo nada más a corto plazo, ¿verdad? Y ¿verdad? No nos conviene ni es correcto como hijos de Dios ver las cosas a corto plazo, ¿verdad? Eso le pasó a Elías, ¿verdad? Él estaba diciendo, es que todos te han negado, todos, ¿verdad? Ya nada más quedo yo. Y a veces si vemos algo a corto plazo, ¿verdad? Dios bien rápido, si vamos a Él, rápido nos ubica,
nos da una perspectiva del cielo, ¿verdad? Una perspectiva divina donde Él dice, no es cierto, no nomás tú quedas, ¿verdad? O sea que yo tengo a personas, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y qué importante es una perspectiva de Dios. Y ahorita que estamos en casa, ahorita que no, que hay menos distracciones, que no podemos estar saliendo aquí y allá, qué bueno es poder meternos con Dios y tratar de que Dios nos muestre, nos revele sus caminos, su perspectiva, porque Dios lo quiere hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros, pues como no tenemos intimidad ni conexión con Dios, a veces no la tenemos, ¿verdad? No la hemos recibido, y es importante eso. Bueno, me quiero mover a lo que sigue, de que rara vez Dios va a llevar a alguien a su destino sin una desviación, ¿verdad? Es muy raro que Dios lleve a alguien, ¿verdad? Sí, directo. Vamos a hablar de alguien que decide caminar con Dios, que decide seguir a Jesús. Es muy raro de que Dios lo lleve hasta su destino, a donde Dios, por el cual Dios le dio la vida, los planes que Dios tiene con la persona. Bueno, hablábamos de que rara vez Dios va a llevar a alguien a su destino así directamente, ¿verdad? Sin una desviación, ¿verdad? A veces ¿verdad? A veces no es una desviación, son 2, son 10, son 100, son muchas, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Entonces, es muy raro que eso sucede, ¿verdad? ¿Verdad? A veces escuchamos, lo menciono porque solemos escuchar predicadores o testimonios de que así directito, ¿verdad? Dios ¿verdad? Me abrió puertas y todo. Y escuchamos eso y se oye padre porque es lo que queremos, ¿verdad? Y hay gente como que está muy enfocado en llegar a las emociones de la gente y nos gusta, ¿verdad? Ay, sí, yo quiero que Dios y que ore por mí porque a Él Dios lo lleva directo, ¿verdad? Y yo no digo que Dios no lleve a nadie en directo, pero es 1 en 1,000,000, ¿verdad? O sea, es una excepción, ¿verdad? De que eso suceda, ¿verdad? De que a Dios, a alguien lo lleve del punto A directo al punto B, al punto C y así hasta la Z. Usualmente Dios nos lleva de la A a la Q y luego Dios te lleva otra vez a la C y luego, ¿verdad? A la R y nunca sabes qué letra sigue con Dios, ¿verdad? ¿Qué letra va a sacar Dios? Y así es Dios, ¿verdad? O sea, yo no digo que no, ¿verdad? A Dios, que algunas gentes Dios las lleve, porque no vamos a decir que no, ¿verdad? Porque pues hay gente que te jura que Dios sí le habló y que Dios lo llevó así. Bueno, yo no me voy a pelear con eso, pero es la excepción. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? De que con Dios, ¿verdad? Es más común ¿verdad? Alguien que es honesto en su caminar con Dios, lo que vemos en la Biblia, de que Dios así es, ¿verdad? De que es de repente aquí, luego Dios te lleva acá y luego Dios te devuelve aquí y luego, y que no, con Dios es de estar dependiendo y esperando a Él porque no sabes qué letra sigue, no sabes hacia dónde vamos con Dios. O sea, nunca llegamos a una madurez en el sentido, no de nuestra actitud ni de cómo somos, ¿verdad? Sino digo, en el sentido de que ya sabemos lo que sigue con Dios, ¿verdad? Sino de que siempre estamos, ¿verdad? No importa cuánto tiempo conozcamos a Dios, llevemos con Dios nuestra experiencia con Dios, es de que tú como quiera tienes que estar pendiente porque nunca sabe uno hacia dónde Dios nos va a llevar. ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues de eso se trata nuestra dependencia diaria con el Señor, ¿verdad? Y tenemos enseñanzas en la palabra como el maná, que era todos los días, había que salir a recoger el maná para que aprendiéramos a depender del Señor. Y lo dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, tenemos que buscar a Dios día a día y porque pues el Señor sabe, ¿verdad? Y yo pienso que eso depende mucho lo que el Señor va viendo en nosotros, hacia dónde nos va a llevar, ¿verdad? Si nos falta algo, pues nos regresa el Señor, ¿verdad? Para que lo aprendamos, para que lo continuemos, pero lo importante, como mencionábamos la plática pasada, es que vayamos con el Señor, que sepamos que el Señor va con nosotros, y si avanzamos, qué bueno, porque para allá nos lleva el Señor, y si nos regresó, pues no le hace, pero que el Señor esté con nosotros. Eso es lo importante, ¿verdad? Que era también lo que se aprendía
cuando ellos establecían sus tienditas ahí, porque se paró la nube. Y si ellos seguían avanzando, pues no estaba la presencia de Dios con ellos. Ellos tenían que quedarse ahí porque ahí estaba la protección de Dios, la presencia de Dios. Y ya estaban muy cómodos, muy a gusto con el sostenimiento de Dios. Pero si la nube avanzaba, ellos no se podían quedar atrás porque entonces ya no iba a estar la protección de Dios, la seguridad de su presencia. Había que avanzar. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Moisés lo llegó a decir: Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy, ¿verdad? Entonces lo importante es que el Señor vaya con nosotros, tener esa seguridad, que no andemos haciendo cosas nosotros humanamente o a lo loco, como mencionamos, y que no esté ahí la bendición, la presencia de Dios. Es mejor. También hemos oído la anécdota de la carrera del conejo y de la tortuga, que hay hasta historias en los libros, que como el conejo pues vuela, va volando, así que salta, quiero decir saltando muy rápido, y luego hace cosas porque él confió en su velocidad, pero la tortuguita va a paso firme, lento, pero ella va firme, firme, firme. Entonces, pero hasta que llegó a la meta, y el final es que la tortuga es la que ganó, ¿verdad? Porque siempre estuvo firme sus pasos. Entonces, nosotros no confiemos en nuestra fuerza, no confiemos en nuestras habilidades. De lo que tenemos que asegurarnos es que el Señor va con nosotros en este camino. Y pues en esto que dices, mijo, hay muchas cosas que la Biblia nos enseña en realidad. Si hablamos de Abraham, pues Dios lo saca de la comodidad. O sea, salte de tu tierra, deja ahí. Moisés, salte de Egipto. O sea, salió de Egipto. Y José, pues con sus papás a irse de esclavos. Entonces, en realidad, esto de con Dios es una aventura. Es una aventura y pues lo más importante es que tú sabes que a pesar de todas esas cosas, era Dios el que los estaba llevando para formarlos, para hacer lo que Él quería hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, aquí se trata no tanto a veces como mucha gente que ya quiere hacer las cosas, no sé, a veces para Dios no es tan importante lo que tú puedas lograr para Él, sino lo que Dios quiere hacer de ti, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes, como lo que yo escuché una ocasión de Pedro decir. A veces Pedro, pues, en realidad era una persona que falló, ¿verdad? Y que vemos como en un momento dado de que él había dicho y todo eso, y falló, porque a veces nos confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y nos traiciona todo eso. Pero a veces nosotros queremos demostrarle a Dios que sí queremos nosotros, pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces estas cosas yo creo son bien importantes. Así es, y a veces, ¿verdad? Somos muy dados, ¿verdad? Como decir, hombre, aquel va empezando y ya va en la R, ¿verdad? Como decimos, y yo acá voy en la C. Y decimos, no, pero ¿por qué, verdad? Y nos comparamos, espérate, ¿verdad? Pero tú no sabes el rato Dios dónde lo va a llevar a él, y Dios, es muy clave aquí, no ver dónde están otros, que Dios, dónde los está llevando, sino yo saber, Dios aquí me tiene. Sí. Y Dios me puede llevar hasta allá y no me puedo creer más que alguien que esté acá porque, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Para Dios no es tan importante dónde estemos, sino que estemos con Él, ¿verdad? Y que estemos siendo dirigidos por Él. Sí. Nosotros sí ponemos mucha atención, ¿verdad? El mundo nos enseña eso. ¿Qué tan avanzado vas? ¿Qué tan adelante vas? ¿Verdad? Y para Dios eso no es importante, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar que es un poquito como el uno. Ahí va para todos los que les gusta jugar al uno, ¿verdad? A veces nos queda una baraja y decimos, ya gané, ya nada más va a poner este color, este otro y saca. Y nada, que te toca tragar cartas y cartas, y a veces llega el punto donde tenías una y ya estabas por ganar y ahora eres el que tiene más tarjetas en todo el grupo, ¿verdad? Sí. Y hay gente que hasta se enoja con el vecino porque le puso un reversa y no le puso el color que ocupaba y todo. Pero así es, ¿verdad? Yo digo, en esto tú nunca sabes qué sigue y es importante disfrutar. Cuando uno juega al uno no es para enojarte, es para disfrutar, pasar un buen tiempo. Y en la vida hay gente que no ha aprendido a disfrutar, ¿verdad? Su actitud no es la correcta
ante las desviaciones, ante el caos, ante las circunstancias. Y, ¿verdad? Decíamos, rara vez Dios nos va a llevar del punto A al punto B, rara vez Dios nos va a llevar por el camino más corto, sin caos, sin desviaciones, ¿verdad? Decíamos, Dios va a usar una desviación 2, 10 más, ¿verdad? 100, ¿verdad? Algunos hemos tenido demasiadas desviaciones, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Y hay gente que se la pasa, por decir, queriendo explicarle a la gente por qué Dios lo llevó de aquí a acá, por qué a Job le pasó, ¿verdad? Sus amigos querían explicarle por qué él estaba en esa situación, por qué, ¿verdad? Sucedió, por qué perdió todo eso, por qué le pasó eso a su vida, y queriendo explicar el por qué. Y a veces oímos a predicadores o a gente que quiere explicar por qué está ahí, y a veces pues son cosas que es perder el tiempo, no conviene meternos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces Dios no nos lleva en el punto más corto? ¿Por qué es de que Dios nos lleva para acá, para acá? ¿Por qué usa desviaciones y todo? Bueno, porque pues Dios, Él hace esto porque pues Dios es sabio, ¿verdad? Claro. Y porque su entendimiento alcanza más que el nuestro, ¿verdad? Y Dios en su sabiduría, pues Él sabe cómo desarrollarnos, Él sabe por dónde llevarnos, para que nosotros podamos disfrutar la vida a plenitud, ¿verdad? Para que nosotros podamos disfrutar de la vida y tener una experiencia bien donde podemos nosotros alcanzar también el propósito que Él tiene para nosotros, y Dios sabe cómo llevarnos, ¿verdad? Hablábamos de que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen bien, pero a veces, ¿verdad? Hay gente que ya alcanzó lo que quería, lo que se propuso, y es más infeliz que antes, ¿verdad? Entonces, Dios nos lleva a veces por donde nosotros no planeamos, no queríamos, pero Dios quiere que nosotros disfrutemos la experiencia, Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena, Dios quiere que tengamos una dependencia de Él, y hay cosas en nosotros que Dios está queriendo desarrollar. Eso es más importante para Dios de que yo llegue hacia donde yo quiero, ¿verdad? De que yo llegue lejos. Sí, entonces Dios sabe cómo desarrollarme, ¿verdad? Dios está más interesado en llegar en que yo llegue a la persona que le agrada a Él, que le honra a Él, de que yo llegue a un lugar donde quiero llegar yo, ¿verdad? Entonces, Dios las desviaciones las usa para que nosotros lleguemos hacia donde Él quiere que lleguemos, ¿verdad? Y entonces, esto es el cierre, ¿verdad? De que Dios es sabio, Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo, y vamos a leer nuestro versículo para hoy. Tenemos solamente uno, es el Salmo 37:5, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, dice esta versión. Sí. Entonces, confiar a Dios nuestro camino quiere decir de que yo no me voy a aferrar, quiere decir de que no me voy a poner necio, y si me pongo necio, me aferro, tomo una actitud incorrecta, me voy a arrepentir. Y si yo estoy viendo las cosas con una perspectiva muy corta, muy humana, muy limitada, ¿verdad? Me voy a arrepentir y voy a pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él me enseñe, voy a tratar de entender por qué es esto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué estará viendo Dios? Que Dios me muestre eso. Entonces, ayúdenos a cerrar con un último aporte acerca de esto, de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y entregar nuestro camino al Señor, ¿verdad? Porque Él está queriendo que nosotros disfrutemos, Él está queriendo desarrollar en nosotros cosas, y Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y la importancia de encomendar a Dios nuestro camino, de confiar en Él para que Él pueda actuar. Sí, empezábamos diciendo de que es duro dar cosas contra el aguijón. Paremos ya de pelear contra Dios, ¿verdad? Y hay una canción muy viejita que dice: yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Y pues es tan importante este versículo: encomienda a Jehová, a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Y pues
rendirnos al Señor, ¿verdad? Aquí cuando alguien te dice, te ponen un arma, ríndase, levanten las manos, ¿verdad? Entonces, que podamos hacer nosotros eso ante Dios. Levanta tus manos y dice, Señor, yo me rindo a ti, encomiendo a ti mi camino, Señor. Si tú estás luchando, peleando y sigues así sin ver como la respuesta o la salida al camino, ríndete al Señor y dile, Señor, yo sé que tú quieres, estás formando algo en mi vida, decíamos, es un proceso de transformación, iniciaste una obra en mi vida y todavía no te has detenido, la estás haciendo. Sí, Señor, encomiendo mi vida en tus manos, sigue obrando en mi vida y ríndete al Señor. Dios quiere algo bueno para tu vida. Sí, yo creo que lo que mencionas desde el texto que estamos hablando también está en Proverbios y que habla de lo que es el camino, ¿verdad? Dios asegura que si nosotros andamos por nuestro camino, y aunque nos parezca recto, dice que al final lo único que vamos a hacer es muerte, va a ser para nuestro propio mal, nuestra propia destrucción. Y el camino de él, aunque dice que va a ser angosto, a lo mejor no va a ser muy fácil caminar, pero él le asegura que va a ser vida, te vas a gozar, vas a disfrutar, no es muy entendible no, tampoco. Pero dice que va a haber una plenitud y eso es la vida que nos ofrece el Señor. Dice, ¿verdad?, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces abandonémonos en Dios y ese texto que habla, pues también Proverbios capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 3, y que habla mucho de esto. Fíjate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, que esas cosas que David le decía a Salomón y que Salomón podía decirlas en el libro de los Proverbios, creo que son muy importantes, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo. Vamos a confiarle a Dios nuestro camino, nuestra vida, ¿verdad? O sea, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, fíjate del Señor de todo tu corazón. Entonces, cuando nos fiamos de Él, sabemos que el camino del Señor, Él dice que al final, quizás en la trayectoria no va a ser bulla, pero al final vas a ver todo, como dices tú, vas a disfrutar, ¿verdad? Verdaderamente Él te dice, va a ser vida. Y sin embargo, si nosotros caminamos en lo nuestro, nos dice cuál va a ser el final, va a ser muerte. Hay caminos que a uno le parecen a su propia opinión, pero qué importante es darle un lugar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora que nos conocemos a Dios, yo creo que esto nos va a servir bastante, principalmente en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos bastante de esta palabra. Ok, entonces si les parece, vamos a orar, ¿verdad? Creo que hay gente que está recibiendo esta palabra, ¿verdad? Es para nosotros, es para las personas. Y bueno, si esta palabra es acertada es porque pues, también Dios nos la está ministrando a nosotros y constantemente estamos yendo a Dios, confiando en Dios, viendo qué es lo que sigue con Dios y no apoyándonos en lo que nosotros pensamos, ni en lo que dice el mundo, ni la gente, ni las noticias, ¿verdad? Escuchamos, estamos conscientes de lo que está sucediendo, estamos informados, pero no dependemos de ahí, no nos alimentamos de ahí, sino de Dios, ¿verdad? Y vamos a orar, ¿verdad? Es importante, tú que estás ahí conectado, que estás escuchando, vamos a entregar nuestro camino al Señor, ¿verdad? Vamos a confiárselo, vamos a esperar en Él y vamos a dejar que Dios pueda actuar, que Dios nos pueda guiar, vamos a arrepentirnos de necedad, de terquedad, de ser cabezones, ¿verdad? De ser de cabeza dura. Y vamos a decirle, Señor, bueno, yo quiero la vida que me ofreces tú, ¿verdad? Hay gente que a veces estamos aquí en la iglesia o en el camino de Dios, pero estamos aquí parados, nuestra actitud no es la correcta ante las situaciones, hacia las desviaciones, y nos beneficiamos muy poco con nuestra actitud y no avanzamos, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Vamos a orar, ¿verdad? Que nuestra actitud en las desviaciones sea la correcta y que podamos enseñar eso en nuestro hogar, que nuestros hijos lo puedan aprender de nosotros también. Oramos. Pues vamos a orar, hermanos, como dice mi hijo, a pedir perdón, si en alguna manera hemos sido tercos, necios, pedirle a Dios perdón y que nos guíe, que nos dirija, ¿verdad? Que nos queremos ser moldeables, queremos ser, verdaderamente ponernos en las manos del alfarero. Él puede hacer de nosotros lo que Él es soberano. Su palabra nos enseña qué le vas a decir al alfarero, hacer lo que el que no.
Él puede deshacer la masa y volverla a hacer y darle la forma que Él quiere. Que Él, ¿verdad?, nos dé la forma que Él quiera a través de lo que estamos viendo. Y un necio, ¿verdad?, que pues hasta a la esposa le cae mal, ¿verdad? O sea, ni te calienta las tortillas y ni se te esponjan bonitas cuando tú es mala, o sea que, ¿verdad? Entonces, en todos lados, ¿verdad?, nuestra actitud, nuestra cooperación hace el ambiente mejor, ¿verdad? Claro. Hace que te atiendan mejor, hace que disfrutes más tu comida, hace también, ¿verdad?, tu caminar con Dios bien. Hay gente que habla de su caminar con Dios con una perspectiva muy corta, muy negativa, ¿verdad? Y tú ves que ha avanzado poco, que no se ha desarrollado, ves que su perspectiva no le ha permitido crecer en esas situaciones, no le ha permitido, ¿verdad? No le ha beneficiado en nada, ¿verdad? No puede hablar de lo que aprendió en algo difícil, en algo duro. Pero qué bendición es escuchar a alguien, ¿verdad?, que ha pasado por cosas, y qué alivio, qué fortaleza es cuando te pueden, ¿verdad?, ampliar la perspectiva porque Dios se las amplió a ellos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Es hora de crecer, es hora de tomar esa actitud correcta. Y yo pienso que como lo que tú decías, a veces lo corto pues no te deja ver eso, ¿verdad? A veces lo corto se te hace que es lo mejor que tienes que hacer y es lo más conveniente, y a veces no es porque tú no estás viendo el cuadro completo, ¿verdad? Y Dios está viendo el cuadro completo. Yo puedo decirle ahora a personas que empezamos juntos, que todos empezamos, y dónde están los que vieron un cuadro así y los que a lo mejor fue duro en ese momento pararte, pero ahora estar con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con la iglesia, ver todo esto valió la pena verdaderamente, ponerte en las manos de Dios, aferrarte a Dios y hacer a un lado tus ondas, tus cosas que traías o que oías, y que hay gente que te alimenta cosas en lugar de, ¿verdad?, de ayudarte a que confíes en Dios. Todos te alimentan cosas que tú quieres oír, Que te esponjes sí, más, que te esponjes, sí. Pero entonces en realidad yo he estado con personas y le he dicho, pues tenemos simplemente lo que hemos construido, ahora estamos disfrutando, ahora estamos pagando las consecuencias de no haber escuchado a Dios, de no habernos sometido a Dios cuando lo deberíamos de haber hecho. Y ahora este es el resultado, ¿verdad? Entonces podemos hablar de estas cosas. Yo creo que es importante, y yo creo que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Vamos a orar y a confiar en Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos juntamos, nos unimos, Señor, en este momento delante de ti con todos mis hermanos que han recibido esta palabra, Señor, y que sabemos que esta palabra no va a volver atrás vacía, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios, glorifícate en nuestras vidas y pedimos que nos perdones si en momentos hemos lucido como personas necias, tercas. Y gracias, Señor, por Señor, pues considerarnos, Señor, a veces tolerarnos, Señor, a veces aguantar nuestras cosas, y Señor, y nos has ayudado, Señor, a salir a veces de esas necedades, de esas terquedades. Perdónanos, Señor, y síguenos ayudando. No te canses, Señor, de ayudarnos, Señor, de tolerarnos. Tú dijiste en cierta ocasión, Señor, ¿hasta cuándo los he de soportar? Le dijiste a los discípulos. Te decimos hasta siempre, Señor. Ayúdanos, sopórtanos y no nos dejes, Señor, soltarnos de tu mano. Sabemos que dependemos de ti. Tú has dicho que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, y aunque nos parezca difícil a veces el camino que tú nos has trazado, Señor, sabemos que al final es vida, al final traerá buenos resultados, porque tu palabra nos dice que tus caminos no son como los nuestros de seguro vamos a terminar, Señor, en muerte, como dice tu palabra, aunque parezcan rectos para nosotros, pero tus caminos son de vida, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición, y que bendigas a toda esta gente, Señor, que está escuchando esta palabra, que tú sabes, Señor, por lo que están pasando, que cuánto nos hacía falta esta palabra, Señor, más en este tiempo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando. Gracias, Señor, por siempre hablarnos, siempre estar, Señor, al pendiente de nosotros para ayudarnos a ver, Señor, a seguir contigo, confiando en ti, porque nosotros no podemos ver el cuadro completo, solamente vemos, Señor, hasta donde alcanzan nuestros ojos, Señor, y no podemos ver todo, pero tú lo miras todo, tú sabes el final, tú conoces todo, Señor, y es mejor confiar en ti, porque tú sabes cómo va a terminar todo esto y por dónde nos tienes que guiar, Señor, para que nuestro final es, como dice tu palabra, sea vida. El final es vida, tu camino es vida, Señor. Así que gracias, Señor, por este tiempo tan precioso. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, Dios los bendiga y esperamos hayan disfrutado esta palabra. Si te bendijo la palabra, bueno, ayúdanos a compartirlo con otra persona para que también pueda recibir esta palabra, ¿verdad? Creemos, estamos orando que Dios nos dé palabra para este tiempo, y si te bendijo, compártela con alguien, ¿verdad? Bendice a alguien más con este video, con esta palabra, y bueno, déjanos un comentario de cómo te habló el Señor, de cómo, qué vas a hacer, ¿verdad? Con esta palabra que Dios te habló. Nos encantaría platicar con ustedes y interactuar. Y bueno, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Vamos a desarrollar un poco más el tema, ir un poco más allá. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, saludos a todos. Dios los bendiga a todos, hermanos.